que usemos nuestro cerebro, que lo pongamos a trabajar en este día y que meditemos en lo que vamos a estar hablando. Porque yo creo que muchos de nosotros crecimos en lugares donde no se nos permitía mucho la meditación o no se nos promovía a pensar. Y como no se nos promueve a pensar, a razonar las cosas, nosotros no desarrollamos ese hábito. Y yo creo que para entender la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ser personas que piensan, que nuestros pensamientos estén dirigidos a entender, a hacerte preguntas. Hay iglesias incluso donde no se le permite a la mujer ni siquiera enseñar, no se le permite ninguna posición de liderazgo. Y yo creo que de acuerdo a la Escritura tienen una capacidad dada por Dios para funcionar dentro del cuerpo, pero necesitamos juntos el hacernos preguntas, porque una persona inteligente llega a tener conocimiento y la avenida que utiliza para alcanzar ese conocimiento son preguntas. Las personas más inteligentes son las personas que se hacen preguntas acerca de la vida. ¿Por qué se forman las nubes? ¿Te has preguntado alguna vez? Pues hubo personas que se dedicaron a estudiar y a investigar por qué se formaban las nubes. ¿Te has puesto a pensar por qué llueve? Hubo personas que se dedicaron, se hicieron la pregunta y se dedicaron a buscar la razón de la lluvia. Y así en la vida, una persona inteligente es una persona que aprende a hacer preguntas en por qué es esto, para qué es esto, cuándo pasó esto, dónde pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo, y empiezas a hacerte muchas preguntas y muchas preguntas para que puedas obtener respuestas. Después de hacerte la pregunta, empieza diligentemente a buscar por la verdad. Porque cuando nosotros somos bombardeados por las creencias o las asunciones de las personas, nos volvemos personas que asumimos cosas. Y una persona que aprende a asumir cosas es una persona que toma un hecho o una situación como verdadera, sin estar consciente de que es verdad o que se le haya mostrado algo que es real, un conocimiento real, y aprendemos a asumir. Y yo creo que si una persona ha desarrollado una actitud de asumir las cosas, te estás robando. Te estás robando inteligencia y te estás robando conocimiento. Y no hay otra forma de quebrantar esa actitud o esa conducta de asumir y de tener asunciones, sino la única forma de quebrantarlo es a través de hacer que nuestra mente trabaje y hacernos tener preguntas para buscar respuestas. Es a través de pensar inteligentemente que nosotros vamos a poder terminar con el asumir. Cuando tú asumes es cuando das por hecho algo, aunque no sea real, aunque no sea verdadero. Pero cuando tú te atreves a preguntar, oye, ¿por qué dijiste esto? Oye, ¿por qué hiciste aquello? ¿O cómo se formó esa figura? Entonces empiezas a obtener respuestas y eso te da sabiduría, te da conocimiento. Y yo creo que nosotros nos debemos dejar de asumir cosas y ver verdaderamente lo que Jesucristo intentaba al formar una iglesia aquí en la tierra. Quisiera comenzar con ustedes leyendo nuevamente Mateo capítulo 16, verso 18. Señor Jesucristo le dice a Pedro: mas yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerán en contra de ella. La semana pasada sentamos tres cosas importantes. La primera fue que la iglesia le pertenece a Dios.
La iglesia no le pertenece a ningún hombre. Ningún hombre participó en poner algo para la adquisición de la iglesia. Jesucristo pagó completamente todo el pago por su iglesia. Segunda cosa que establecimos la semana pasada es que la iglesia necesita ser edificada. Nosotros necesitamos a alguien que nos vaya edificando día a día, que nos vaya fortaleciendo, que nos vaya afirmando. La iglesia de Jesucristo que somos nosotros necesitamos ser edificados. Dile al que está a tu lado, por favor, la iglesia necesita ser edificada. La tercera cosa, y algo hermoso para mí, de lo que hablamos la semana pasada, es que Jesucristo mismo es el que va a construir su iglesia. Es Jesucristo mismo el que va a formar su iglesia. Entonces, con esto clarificado, ahora me gustaría que leyéramos 1 Corintios capítulo 3, verso 16, donde Dios se refiere a los seres humanos como un templo y donde el lugar donde el Espíritu de Dios iba a habitar. 1 Corintios capítulo 3 verso 16 dice lo siguiente: ¿no sabes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de ustedes? Ahora, déjenme decirle tres cosas que son muy importantes que están dentro de estas dos escrituras que leímos. Uno, vamos a hablar esta tarde un poco del contenedor. Después vamos a hablar acerca del contenido y después vamos a hablar acerca del propósito. Porque la iglesia de Jesucristo es su cuerpo y el cuerpo es el contenedor. Es donde Dios va a habitar. El contenido es Dios mismo. Es el Espíritu de Dios que va a habitar. Son dos cosas diferentes. Y después va a surgir un propósito. Ahora, quisiera que entendiéramos eso, que en el principio del libro de Génesis, los 6 primeros días, Dios dijo: hágase esto y fue hecho, hágase aquello y aquello fue hecho. Todo se formó conforme a la palabra de Dios. Dios empezó a hablar y las cosas comenzaron a suceder. Y el Espíritu de Dios andaba alrededor de todo ese desorden, alrededor de todas aquellas tinieblas. Pero al sexto día, Dios mismo tiene contacto con la tierra y entonces forma al hombre. Y eso es algo hermoso, porque el primer contacto de Dios con algo aquí en la tierra fuimos nosotros los hombres. Dios tuvo contacto con nosotros los hombres. Fuimos lo primero que Dios tocó. Entonces, desde ese entonces, todos los hombres tenemos la necesidad de contacto con Dios. Tenemos la necesidad del toque de Dios. Tenemos la necesidad de Dios. No es un me gustaría, es una necesidad. No es un si quieres, es una necesidad que todos los hombres y mujeres aquí en la tierra necesitamos. Necesitamos el contacto de Dios porque Él es el único que sabe cómo formar una vida de acuerdo a su propósito. Cómo formar un contenedor de acuerdo a su propósito. Después de que Dios forma al hombre, ¿qué es lo que hace? Sopla el contenido. Lo mismo ocurrió en el libro de los Hechos. Cuando Dios forma su iglesia, dice la Escritura que estaban todos los hombres unidos, unánimes. Dios hace la construcción, hace el contenedor, pero después viene un viento recio y entra el contenido, entra Dios mismo en acción, porque todo lo que Dios crea, después lo llena. Cuando Dios creó los cielos, después habló, nacieron, fueron creadas todas las aves del cielo. Cuando Dios hizo la tierra, entonces después empezaron a salir toda clase de plantas y de árboles y todo lo existente. Cuando Dios
forma los mares, después aparecen toda clase de peces dentro del mar. Cuando Dios forma su arca, después la llena nuevamente de inmobiliarios dentro del arca. Pero cuando Dios forma al hombre, hay una necesidad. La necesidad es que ahora el hombre tiene que tener un contenido dentro de él que lo forme, que lo llene, que le dé plenitud y que le dé propósito. Por eso yo creo que todo lo que Dios forma, lo llena. Dile al que está al lado conmigo, por favor, todo lo que Dios forma, lo llena. Nosotros necesitamos ser formados por Dios. Dile al que está a tu lado, si Dios te forma, el siguiente paso es, Dios te llena. Dios quiere habitar en ti. Dios va a habitar en ti, porque todo lo que Dios forma, Él mismo lo llena. Por eso desde el principio el hombre tiene la necesidad del toque divino, del toque de Dios. Y lo puedes mirar a través del cuerpo. ¿Sabes tú que los bebés son estimulados a un crecimiento más sano a través del toque de su padre, a través del toque de su madre? Y los adultos, dentro de los 11 sistemas que tenemos los hombres, que fuimos creados por Dios aquí en la tierra, más aparte del sistema óseo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, hay un sistema que se llama el sistema endocrino, perdón. Y este sistema es que produce hormonas que se liberan a través de la sangre y regulan el estado anímico, el crecimiento del hombre y el metabolismo. Quiere decir que lo que Dios toca va a crecer, que lo que Dios formó tiene vida. Y yo te apelo esta tarde a que empecemos a utilizar más nuestro pensamiento, a que empecemos a razonar el porqué de las cosas, el porqué de la iglesia de Dios. Porque a pesar de que Dios formó a Adán, y Adán estaba formado con todos los sistemas que el hombre iba a necesitar para poder funcionar y crecer sanamente, no podía ser o no podía realizar el propósito por el cual había sido formado. Necesitaba ahora el recipiente ser lleno. Necesitaba el Espíritu Santo de Dios venir y llenar aquello que Dios había creado y que Dios había formado. Todo lo que Dios creó, repite conmigo, lo llena. Ahora, si Dios permites que Dios forme tu carácter, el siguiente paso es que Dios va a llenar tu vida. Y si tú eres lleno de Dios, donde quiera que tú vayas, en las circunstancias donde estés, Dios va a entrar contigo, porque Dios fue el que te formó. ¿No le dijo Dios a Jeremías, desde el vientre de tu madre, yo te formé? Entonces, lo que Dios forma, lo llena. Y es muy interesante, porque si tú permites ahora que Dios forme tu matrimonio, y empezamos a trabajar de acuerdo a lo que Dios ya estableció, porque si una cosa tiene Dios, es muy flexible con nosotros. Es muy flexible porque todo lo malo lo utiliza para bien. Esa es su flexibilidad. Pero es muy estricto en las cosas que Él ya declaró, en la forma que quiere que se hagan las cosas. Y si nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga y nos esforzamos pidiendo que forme nuestro matrimonio, el siguiente paso es que Dios se aparece en tu vida, Dios se aparece en tu matrimonio y lo va a llenar todo. Porque entonces cuando tú eres lleno, eres formado por Dios y eres lleno de Dios, entonces vas a encontrar el propósito de tu vida. ¿Sí me explico? Eso es lo hermoso, que Dios a muchos de nosotros nos está formando. ¿Cuántos de ustedes se pueden hacer esta pregunta? ¿Por qué me está yendo como en feria? ¿Por qué no me la acabo ahorita? ¿Por qué salí de un problema y me meto a otro? ¿Por qué parece que me están quebrantando? Déjame decirte, estás en las manos del alfarero. Él te está formando. Pero ese estado en el cual te encuentras en este momento no es eterno. Ese estado en el cual estás pasando este día no es para toda la vida. Es una prueba momentánea. Porque
porque está siendo formado, formada por Dios. Pero el siguiente paso es la presencia de Dios en tu vida. Y cuando la presencia de Dios viene a tu vida, entonces vas a encontrar el por qué todo sirve dentro del cuerpo. Por eso cuando algo no funciona conforme al propósito de Dios, el no funcionar conforme al propósito de Dios atrae muchas maldiciones a los hombres. Te doy un ejemplo, no lo digo nada más porque se me ocurrió. Te doy un ejemplo, la higuera, por ejemplo. Jesucristo va a una higuera, busca higos, la higuera no tiene y la maldice. Y sigue su camino. Y al regresar, se sorprenden los discípulos porque dicen: Señor, la higuera que maldijiste ayer ya se secó. Entonces quiere decir que no producir lo que Dios intentó o creó en la persona para que esta persona hiciera, atrae para sí muchas cosas negativas que después miras el fruto y te preguntas: ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Probablemente es que no hiciste las cosas conforme al propósito de Dios. Pero Dios es tan bueno que cuando nosotros nos equivocamos y la regamos, y venimos a Él y nos arrepentimos, Él nos ayuda, Él nos recibe, Él nos restaura y nos vuelve a dar el propósito, nos vuelve a poner en el camino correcto para que caminemos de acuerdo a su propósito y entonces encontrar el destino que Él tenía para nosotros. La Escritura también dice que a la persona que sabe hacer el bien y no lo hace, le es considerado como un pecado. Quiere decir que todos nosotros, los que estamos aquí en la iglesia, tenemos una función. Dios te formó. Y lo que nos hace diferentes entonces a todas las cosas que Dios formó es que nosotros pensamos. Dile al que está a tu lado: ¿a poco no piensas? Aunque que no quieras es otra cosa. Pero Dios nos dio inteligencia, ¿verdad? Dios te hizo una persona inteligente. Eres formado como un contenedor de Dios de acuerdo a su voluntad, conforme a la imagen y semejanza de Dios. En ti hay inteligencia para salir adelante, en ti hay inteligencia para ser sanado, en ti hay inteligencia. O sea, cuando tú empiezas a indagar y hacerte preguntas de cómo es que Dios quiere que lo hagas, entonces vas a recibir respuestas a través de la llenura del Espíritu Santo, porque Él te va a ir guiando y te va a ir formando, porque te va a ir guiando a toda verdad. No podemos llegar al destino solos, necesitamos de Dios. Fíjate qué interesante. Todo lo que Dios forma, lo llena. Yo te formé, yo te llené para cumplir un propósito. El hombre no funciona solo porque Dios lo forma. El hombre funciona cuando Dios lo llena. Por ejemplo, puedes mirar la iglesia de Jesucristo en el libro de los Hechos. Están todos unánimes. Es donde Dios los forma. Después viene un viento recio y llamas repartidas como de fuego se le aparecen a todos los hombres y todos son llenos del Espíritu Santo. Dios los llena. Y después, unos versículos después, miras a Pedro predicando y más de 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque Dios lo formó, Dios lo llenó, entonces ahora puede funcionar de acuerdo al propósito de Dios. Dios te forma, Dios te llena y entonces vas a poder funcionar de acuerdo al propósito de Dios. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Dice: porque nosotros somos hechura de Dios, somos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en ellas. Entonces yo quiero saber, y mi pregunta para Dios es: ¿cuál es el propósito? ¿Por qué formaste la iglesia? ¿Por qué la hiciste? ¿Por qué la estás levantando? Dice Efesios 5:27 lo que Dios quiere de la iglesia, o lo que Dios esperaba al formar esa iglesia. Dice Efesios 5:27, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, que no tenga ni arruga,
ni ninguna cosa semejante, sino que sea una iglesia santa y sin falta. Quiere decir que en esta forma que Dios nos deja para funcionar, tú vas a levantarte como una persona llena de Dios, una persona con una gloria dentro de ella, que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios nos va a limpiar de toda nuestra maldad. Dios nos va a purificar y nos va a presentar delante de Él mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso me parece glorioso, porque tú tienes un propósito, o Dios tiene un propósito para tu vida, y es un propósito glorioso. Pero Dios tiene que formarte. Dios tiene que quitar lo que le estorba y poner lo que le agrada. Dios quiere, a muchos de nosotros incluso tiene que apartarnos de amistades que te están contaminando. Amistades que en lugar de ser personas que te edifican, siempre están jalándote porque no quieren que el avance en tu vida. Porque si tú avanzas, las personas son avergonzadas, porque cuando ellos se quedan en la misma situación, con los mismos problemas, tienen un problema y se van a echar unas bien frías con los cuates. Todo el mundo lo hace, pero cuando tú tienes un problema y decides apartarte de los cuates y vas y buscas a Dios y le haces preguntas y le dices, ¿cómo soluciono este problema con mi hija, Señor? ¿Cómo soluciono este problema con mi hijo? ¿Cómo soluciono este problema en el trabajo? Y empiezas a buscar a Dios, esos hombres van a ser avergonzados y Dios tiene que apartar lo que no sirve. Tiene que cortar las ramas secas en tu vida para que tú puedas producir más frutos. Permite que Dios te forme. Permite que Él sea el que forme el contenedor, porque entonces después viene el contenido. Y cuando Dios llena el contenedor del contenido, entonces es que podemos funcionar como iglesia. A esto que te acabo de decir, quisiera clarificar que la iglesia del Señor Jesucristo es solamente el contenedor. Nosotros somos el contenedor, somos el recipiente. Después, para que la iglesia funcione, tiene que ser llena del Espíritu Santo, tiene que venir Dios y formar tu vida. Ahora, cuando Dios viene a una familia, empieza a organizar toda la familia. Quiere que el hombre tome su papel como hombre de la casa, como esposo y como padre. Quiere que la mujer tome su lugar dentro de la casa. O sea, Dios empieza a traer orden y a veces nos duele, nos molesta que nos digan cómo hacer las cosas. Nos molesta que la ayude idónea nos corrija o nos ayude a ser mejores. Nos molestan muchas cosas, pero así es la formación del carácter del hombre. La formación del carácter del hombre es lo más difícil que puede haber dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando tú permites que Dios forme tu vida y aceptas el consejo, aceptas la ayuda, aceptas el ser edificado, aún aceptas el tiempo de la prueba, vas a salir como el oro purificado y vas a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que va a seguir formando tu vida, va a llenar tu casa, va a llenar tus hijos, va a llenar tu familia. Pero el principal propósito es que tú permitas que Dios te forme y que Dios te llene para que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Dónde nosotros podemos encontrar ese propósito de Dios para la iglesia? Me gustaría leer con ustedes dos escrituras. La primera está en Mateo 22, capítulo 36 al 40. Y yo te voy a dar 5 razones o propósitos de la iglesia. ¿Por qué Dios, Jesucristo, le dijo a Pedro que Él iba a construir su iglesia? Él la va a formar. Dice la Escritura en Mateo 22, verso 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo quiso resumir todos los mandamientos de la ley, todas las profecías de los profetas
en este mandamiento. Y Jesucristo les dice, este es el mandamiento más grande de todos. Si vas a cumplirlo, estás cumpliendo los mandamientos de la ley y lo que los profetas dijeron. La segunda escritura, que es de suma importancia para entender el propósito de Jesucristo para su iglesia, se encuentra en Mateo 28, versos 19 y 20. Y a esta se le conoce como la Gran Comisión. Dice de la forma siguiente, verso 19 del libro de Mateo 28. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a mirar 5 propósitos de Jesucristo para su iglesia. Dile al que está a tu lado, por favor, conmigo, son 5 propósitos. El primero, y para mí es el más importante y es fundamental entenderlo, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y esto yo lo he llamado adorar, porque en realidad el amar a Dios es expresar tu amor hacia Él. Y si la iglesia está formada y va a ser el propósito de Dios, tenemos que entender que estamos aquí con un solo propósito, y es el adorar a Dios, el amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro entendimiento. Para eso existimos como iglesia, existimos para amar y expresar nuestro amor al único Dios verdadero, al único Dios que ha pagado por nuestra vida, al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Para eso existimos principalmente. Entonces, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón tiene que ver con la adoración de tu corazón y el expresar tu amor hacia Dios. Jesucristo se lo decía, o lo enseñaba, diciendo, el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre le amará, yo le amaré, y vendremos y nos manifestaremos a Él. Quiere decir que entonces al amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, vas a incluir todo lo que la palabra nos enseña, para que de esa forma puedas mirar la expresión del amor de Dios manifestada a tu vida. Es un amor recíproco, es el amor más chido, más suave que te puedes imaginar. Es un amor 100%, sin reservas. Es un amor total. Es un amor como el amor de Cantar de los Cantares. Si lees todo el libro de Cantar de los Cantares, te vas a dar cuenta que es un idilio de amor, dos enamorados hablándose. Ahí yo no miro al hombre criticando a la mujer. No le dice, mira cómo andas chancluda, no le dice, quítate los tubos si quieres salir conmigo. No le dice nada, le dice, oh, ¿dónde estás, paloma mía? Escondida en los parajes, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu semblante. Y empieza a decir unas cosas hermosas. Igual que la doncella, no la miras recriminándole al hombre, míralo nada más ahí, te adorna en el sillón y ni me ayudas con los niños, y mira nada más o sea, es un idilio de amor, es lo que Dios tiene con la iglesia. No viene a recriminarnos, no viene a juzgarnos, viene a salvarnos, viene a ayudarnos. Es un amor verdaderamente profundo, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. El amor de Dios nunca va a dejar de ser. Por eso la Escritura dice que con amor eterno los he amado, y por eso prolonga su misericordia. Esta clase de amor es la que Dios quiere ver reflejada de nosotros hacia Él, pero en una expresión de adoración y de alabanza de parte nuestra. Para eso es formada la iglesia, para tener un idilio de amor con Dios. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a esto yo le llamo servir y ministrar. La iglesia existe para usar su vida o ser usada por Dios para ayudar, para servir a otros. La iglesia no existe para ser una iglesia arrogante, una iglesia creída, con pastores creídos, con líderes creídos, arrogantes, altivos, manipuladores,
maltratadores. No, la iglesia es una iglesia que Jesucristo quiere establecer para amar al prójimo a través de servirle, a través de ministrarle. Dios quiere usar nuestras vidas. Por eso Jesucristo decía que Él no había venido a ser servido, sino vino a servir a los demás. Dios quiere levantar una iglesia que sea un beneficio para la comunidad. Por eso debemos de tener este pensamiento, que cuando tú vienes a la iglesia, muchas de las veces mucha gente desarrolla el pensamiento de voy a ver en qué me pueden ayudar. Y si en realidad la iglesia hace su trabajo sirviéndote, pero el pensamiento debe de cambiar mientras tú vas conociendo más a Jesucristo, porque tú te vuelves como iglesia la respuesta a una comunidad necesitada de Dios. Tú te vuelves el mensaje de Dios de amor, de servicio a la comunidad. Nosotros estamos aquí como iglesia para servir y representar a Jesucristo a esta comunidad. Número 3. La Escritura dice en el gran mandamiento: vayan y hagan discípulos. La iglesia de Jesucristo existe para evangelizar, para compartir tu fe, para testificar, para darle sentido a tu vida. Tu vida tiene que tener un sentido, y ese sentido lo vas a encontrar cuando Dios te forma y te llena. Ahora es para testificar. La iglesia existe para testificar, para evangelizar, para hablar de las bondades de Dios que ha tenido sobre todos nosotros, de la gracia y de la misericordia que tú recibes. Es de la gracia y de la misericordia que tienes que dar a los demás, que tienes que dar a la comunidad. Si por gracia fuiste salvo, ahora habla de la gracia de Dios que te salvó y te está renovando y te está fortaleciendo y está renovando tu matrimonio, está renovando tu vida. Haz lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia, que es comparte del amor de Dios a las personas, por más difícil que parezca. El cuarto propósito es: bautícenlos. Hagan discípulos y bautícenlos. Y esto yo lo llamo un simbolismo. Es la comunión con la familia de Dios. Es donde tú dices: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El bautizar a personas no es un rito que se hace como un certificado de conocimiento, sino es una graduación para mí. Una graduación donde te gradúas como parte de la familia de Dios y entras a formar parte de la comunidad de Cristo Jesús, de la comunidad de la iglesia. Por eso dice Efesios 2:19: por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al bautizar a las personas, los estamos invitando a formar parte de la comunidad de Jesucristo, parte de su cuerpo, parte de lo que Dios quiere hacer en esta comunidad. El número 5, propósito número 5, enseñándoles todo. Y a esto yo le llamo discipulado. El discipulado es tomar personas y ayudarles a crecer para que alcancen la madurez espiritual. Cuando tú discipulas a alguien, es cuando tú lo tomas cerca de ti y le vas enseñando a caminar con Jesucristo. Ese es el gran mandamiento, ese es el gran mandamiento, y es también para nosotros la gran comisión. Y si nosotros hacemos esto, este propósito, vamos a caminar de la mano con Dios. Jesucristo mismo nos da a nosotros estos 5 propósitos. Entonces, propósito número uno, por favor, digan conmigo, es adorar. Amarás al Señor con todo tu corazón. El segundo propósito de la iglesia es ministrar o servir. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. El número 3 es ir y evangelizar o hacer discípulos. El número 4 es compañerismo, que viene a ser el bautizo. Es la comunión entre los hermanos.
tener comunión. El número 5, vayan y hagan discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas. Jesucristo, como siempre, cuando nos pide algo, es tan buena onda que Él mismo nos da un ejemplo. Porque Jesucristo, si nos pide algo a nosotros, es porque Él ya lo hizo o es porque lo está haciendo. En el libro de Juan, capítulo 17, tenemos un ejemplo maravilloso de esto. Si pueden abrir su Biblia, si la tienen, en Juan capítulo 17. Yo quisiera que leyeran el verso 4. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me has dado que hiciera. Esto es adoración. Yo te he glorificado en la tierra, adoración. Después, verso 6, por favor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto es evangelismo. Me gustaría que leyeran el verso 8. Dice: porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Esto es discipulado. Verso 12. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en el nombre que tú me diste, que tú me has dado, perdón. Esto es compañerismo. Verso 18. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Esto es servir o ministrar. El Espíritu Santo también nos enseña a Jesucristo y nos da el ejemplo, pero también el Espíritu Santo nos enseña y nos da el ejemplo a través de la iglesia en esta ocasión. Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Esto es evangelismo. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, verso 42, en la comunión del partimiento del pan y en las oraciones. Esto es discipulado. Estaban siendo discipulados. Verso 45, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Esto es compañerismo. Verso 46, y ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Esto es servicio. Verso 47, y alababan a Dios teniendo el favor de todo el pueblo. Esto es adoración. Si se dan cuenta, la iglesia de Jesucristo, que somos todos nosotros, debe de ser formada por Él mismo. Tu vida debe de ser formada por Dios. Pero cuando tú permites que Dios te forme, entonces el siguiente paso es que Dios te llena de su Espíritu Santo. Y cuando Dios te llena de su presencia, de su Espíritu Santo, te empieza a guiar a toda verdad. Te empieza a guiar a que cumplas el propósito. Porque ya fuiste formado, ya fuiste lleno, ahora hay un propósito de Dios en tu vida. Y mi intención y mi deseo es que tú alcances a cumplir ese propósito. Que tu familia alcance el propósito por el cual Dios la está formando. Que tus hijos alcancen el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo los está formando. Dile al que está a tu lado: tú tienes un propósito que vivir en Dios. Tiene un plan específico para tu vida. Y Dios en su deseo de formarnos, nos deja ahora no 5 propósitos, pero 5 ministerios. Y con esto quiero terminar. Quiero leer con ustedes, por favor, Efesios, capítulo 4, versos del 11 al 13. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Jesús. Entonces los hombres
no podemos quitar lo que Jesús constituyó. Porque toda la Escritura, cuando el hombre hace las cosas conforme Él las formó, conforme Él las creó, Él llena ese lugar que Él formó y que Él creó. Verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La finalidad de estos ministros de Dios es para edificación, no para manipulación, no para sacar provecho, no para edificar una iglesia para sí mismos, no para ser los jefes gobernantes supremos de algo que le pertenece a Dios, sino para que ser los siervos ejemplares que sirven para edificar algo que a Jesucristo le pertenece. Si tú eres formado por Dios y eres lleno del Espíritu Santo, tu responsabilidad ahora es edificar el cuerpo de Jesucristo, algo que le pertenece a Jesucristo. Tienes la oportunidad única y hermosa de formar y de edificar algo que le pertenece a Jesucristo mismo. Dice, Él le dio estos dones a estos hombres con la finalidad de que sean edificados, de que crezcan, de que se fortalezcan y de que funcionen como cuerpo de Jesucristo. Todos nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos el contenedor y Él viene y lo llena con un contenido glorioso que es la presencia del Espíritu Santo. Verso 13 dice lo siguiente: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre en plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, que era un varón perfecto. Dile al que está a tu lado: Jesús, un varón perfecto. ¿Se pueden poner de pie, por favor? No hay nada que rompa más las asunciones de por qué la iglesia debe funcionar de tal forma y asumir el porqué, del por qué la iglesia fue creada y asumir por qué fue creada. La única forma de derribar esas asunciones es estudiando la palabra, es investigando, es haciéndote preguntas. Y la única forma que tú vas a llegar al conocimiento del propósito de Dios profundo y hermoso es dependiendo de qué tanta hambre y de qué tanta sed hay en tu corazón por más de Dios, por conocer y entender el propósito que Dios tiene para tu vida. Es un propósito glorioso, porque en la mente de Jesucristo está el hacerte bien y no el hacerte mal. En el corazón de Dios está el edificante. Jesucristo no quiere que sufras. Jesucristo no le gusta la enfermedad sobre ti o sobre tus hijos. En sí la Escritura dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Él ya pagó por tu sanidad. Jesucristo no quiere que vivamos cautivos o codependientes, sino que nosotros podamos conocer la verdad de Jesús. Pero necesitamos ser personas inteligentes, personas que razonamos en la palabra, que nos hacemos preguntas, para que ya no seas llevado por cualquier viento de doctrina, sino que seas una persona con un fundamento bien firme, que es Jesucristo, nuestro Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Lo único es que tenemos que tener en cuenta dónde nosotros vamos a edificar de aquí en adelante. Yo quiero edificar en Jesucristo. Yo quiero que tú edifiques en Jesucristo. Tu vida fue creada por Dios con un propósito maravilloso. Y en ti hay dones y hay talentos. Y yo quiero que tú descubras tus dones y tus talentos para que vivas el propósito de Dios en tu vida. Gracias te damos, Jesús.